Desde nuestro canal Marquemos un Norte, aquí comienza Tacabé Chasqui Ollendau, Mensajeros de la Memoria. En la conducción, Daniel Maserati y Ricardo Silva. Es una producción de Marquemos un Norte. La ardiente llama charrúa fue inmolada en sal si puedes. Quien la apagó no sabía que hay razas que nunca mueren. Muy buenas tardes, noches para todos. Nuevamente la propuesta de comunicación indígena Charrúa, Tacuabé, Chasqui Ollendau, Mensajeros de la Memoria. En la compañía de un hinchalá, de un amigo como siempre, Daniel Maserati, al cual le damos la buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, buenas noches, hermano, hinchalá, Mandi, a todos los que nos acompañen. Acá estamos otro lunes más con el intento de transmitir y aprender a su vez nuestra cultura y nuestro pensar, ¿no? De reconstruir lo que se pueda y de, bueno, convivir con lo que no haya más remedio. Esa es nuestra propuesta desde siempre. Y bueno, hoy volvemos a estar sin invitado que no pudo estar por razones de fuerza mayor. Y bueno, tenemos una propuesta nueva, pero yo no soy tú el que la pensaste y me gustaría que tú la explicaras bien, así después arrancamos ya con ello. Bueno, más allá de que decir que yo la pensé, creo que es una idea colectiva que tiene tantos años como el primer charrúa, ¿no? Del último ciclo, vamos a decir, del resurgimiento del pueblo nación charrúa, que es hacer justicia con el pueblo nación charrúa, una justicia que la historia se la debe, que que en algún momento tiene que suceder y depende de todos que esto así sea. Hoy lo que vamos a comenzar, un ciclo que lo hemos hablado con muchos hermanos, y bueno, nosotros incorporamos en el programa este ciclo que vamos a tratar el tema del genocidio del pueblo nación charrúa. En los próximos programas tendremos invitados concretos, el cual en la semana difundiremos para charlar este tema y bueno, hablar un poco de la historia, de la documentación que hay sobre el hecho acontecido, no solo en San Cipuede, porque el genocidio no se resume solamente en San Cipuede, sí fue una gran matanza y a traición, y bueno, tema que vamos a ir hablando durante el programa, pero creo que la en el programa de hoy, más allá del chat que siempre participan los diferentes hermanos, agregamos en la promoción del video, y ahora en el chat de Facebook mismo vamos a volver a poner el teléfono. Tenemos un teléfono celular que es para usar solamente en esta ocasión, bueno, para que puedan llamar y comunicarse y charlar con nosotros sobre este tema concretamente. Así que vamos a pasar a poner el celular, que pueden hacer la llamada al celular, o si no lo ingresan en WhatsApp y tienen la llamada gratis. Es 092 37 00 00.
y ponemos para participar. Para participar en directo pueden llamar entonces al 092-370-000, que a veces para algunos les sirve de 2, para otros les sirve de 3 más. Y yo pusiera 2 porque queda mucho, de a 2 queda mucho más fácil, vamos a decir. Bueno, ahí quedó, Daniel. Entonces 092-37-0000. Bueno, me parece extremadamente fácil así de a 2, ¿no? Por la cantidad ¿Dónde lo pusiste? En el chat de Facebook. ¿De Facebook? Sí. ¿Tata? Ahí quedó, no había quedado todavía. Ahí apareció. Ahí. Recién ahí me apareció. Está perfecto. Igual en la promoción que hacemos siempre del programa también está, pero lo ponemos acá así los que se van arrimando se suman a esto. Bueno, Daniel, ¿por dónde empezamos esta gran historia que realmente provocó mucho dolor, mucho sufrimiento y bueno, y una injusticia que llega hasta el día de hoy? Ricardo, yo no quisiera irme mucho para atrás en el tiempo, pero el genocidio a la nación charrúa es parte de algo, de un algo, ¿tá? Desde los tiempos de los filósofos griegos se sabía que el mundo era redondo, ¿tá? En los nuevos tiempos, digamos, más cercanos, tiempos más cercanos, la Iglesia deformó todo de tal manera que tenía al pueblo europeo sumergido en una ignorancia y trataban de que pensaran de que el mundo era plano, aunque ellos sabían que el mundo era redondo. Ellos seguían sabiendo que el mundo era redondo. ¿A qué voy con esto? El cuento del descubrimiento, si bien ya lo hemos discutido en este programa, el hecho de que una persona descubre que otra existe, no marca nada, marca sencillamente encontré en mi vida a Ricardo Silva, descubrí que existía y ahora es mi amigo. No marca nada, marca mucho pero no marca nada. Ahora, cuando usas la palabra descubrimiento para meterle nueva cultura, unos son civilizados, los otros son salvajes, nosotros llegamos a una tierra donde no había nadie y nos quedamos con ella, ahí vos estás usando la palabra descubrimiento para lo que no es un descubrimiento, es un avasallamiento, es una intromisión, y ahí está donde viene lo anterior. Creo que fue meditado y calculado que debía haber tierra entre Europa y Asia, ¿tá? En todo caso, igual, si no hubieran encontrado el Abhayala en el camino, hubieran seguido derecho hasta la India a invadir la India. Así que igual hubiera sido una tragedia. Dentro de ese todo, hubo un encuentro de dos civilizaciones diferentes. Acá está la realidad, dos civilizaciones diferentes. Una donde había política propiamente dicha, con engaños, mentiras, atropello y potestades para los poderosos, y pueblos obedientes enseñados a ser racistas y con mucha consecuencia de servilismo, ¿tá? Uh-huh. El europeo creía que era superior, el pueblo europeo creía que era superior, y para demostrarlo tenía que pelear por su rey, y en realidad el superior era el rey que le imponía ideas de racismo a su pueblo para quedarse con la tierra de los negros en África, los chinos
de los árabes y de los musulmanes cuando estaban en un mundo chiquitito. Cuando se amplió el mundo, cuando pudieron llegar a la Via Yala con sus barcos, los nacidos en estas tierras tenían que ser también racialmente inferiores a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentran los mundos, uno, vuelvo a insistir, con la perfidia como política, y otro, no voy a decir que angelical, pero porque estaba preparado para la guerra, pero con un lugar donde, por ejemplo, la mentira no era lo corriente. El gobernante no engañaba al pueblo. Muchas veces había organizaciones sociales donde que el pueblo no sufría, se sacrificaba al soberano. Y eso no es poca cosa, porque es como debería ser. O sea, en una guerra los generales no tendrían que estar atrás, tendrían que estar adelante. Así debería ser. Bueno, en ese encuentro de dos mundos, el más poderoso empezó el más poderoso y el más traidor empezó a invadir y apropiarse de cosas. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones de nuestros pueblos eran que no éramos dueños de las tierras. Entonces, si alguien llegaba de otros lados y se asentaba en un lugar, mientras no jodiera, digamos, no había problema. Pero claro, en determinado momento empezaron a creerse dueños ellos de la tierra y empezaron a joder. Entonces se les hizo una guerra. Dentro de todo eso, y no me extiendo más, dentro de todo eso, yo analizo el genocidio como consecuencia de todo eso. Y fue a lo largo desde Alaska hasta Tierra del Fuego que pasó. Sí, eso es una realidad. Yo afirmaría que los genocidios a los pueblos originarios no han terminado, ¿no? Continúan, por un tema de territorio, por poderes de multinacionales y gobiernos extremadamente sumisos y entreguistas, concretamente, y acá no hay división de qué tipo de partido gobierna cada país, si es de derecha, izquierda, todos fueron entreguistas con las transnacionales. Yo cuando hablo de este tema me quedó grabado en la memoria con horror, concretamente. Han matado a muchos indígenas por defender su territorio, ¿no? En Colombia existe la Guardia Indígena, y nunca me voy a olvidar cuando sucedió que, bueno, el gobierno colombiano estaba en tratativas con una transnacional por un territorio concreto que era territorio indígena, ¿tá? Territorio ancestral. Y trataron de convencerlo para cambiarlo del lugar y todo eso. Bueno, y acá hay una cosa que no entienden, es que ese territorio ancestral es parte de su cosmovisión, de su cultura, tienen sus muertos ahí, en esas tierras. Han pasado todos sus ancestros por ahí. Entonces eso no le cabe en la cabeza. Ven el símbolo de pesos nada más y no hay un razonamiento. ¿Tá? Y un símbolo de pesos que es para cumplir los mandados a las transnacionales, ¿no? Nunca es para el país. Y en este caso, como los originarios no cedían, en un avión del gobierno colombiano empezaron a tirar bombas hacia el territorio, haciendo una matanza terrible. Yo esto siempre nunca me voy a olvidar, me quedó grabado porque me pareció tan atroz, tan asesino, tan sin sangre que le corran por el cuerpo, ¿no? Todo por hacer los mandados a las transnacionales. Entonces yo digo, está pasando en Argentina, en Brasil, ni hablar, y bueno, el genocidio sigue, continúa, no paró,
porque los pueblos indígenas siguen de pie, defendiendo sus derechos, su territorio, su cultura, su cosmovisión, ¿ah? Y eso humildemente es lo que intentamos nosotros con este programa hace años, y bueno, aportar y dar participación a todos los hermanos para que entre todos podamos sumar. Por eso apostamos a la unificación y hacer una denuncia concreta, ¿no? De todo esto, y que en algún momento podamos decir que el Estado uruguayo reconoce el genocidio cometido contra el pueblo de la nación charrúa, ¿tá? Que no fue solamente contra los charrúas, en el caso de los guaraníes también sufrieron genocidio, fue un desastre, ¿tá? Y más allá que aquel lunes, increíblemente, nosotros hacemos el programa el lunes, pero fue un lunes, ese 11 de abril de 1831, que está marcado Fructuoso Rivera, el primer presidente del Uruguay, como el autor, ¿tá? Con mucha complicidad, con toda la complicidad de las diferentes figuras políticas del momento. Esa es la realidad, porque hay cartas de puño y letra de muchas figuras del momento que la idea era sacarse los charrúas de encima, y los charrúas estaban luchando por la independencia con los criollos, ¿tá? Que no se sumaron nunca a lo que era el ejército, pero hacían tareas concretas, ¿tá? Y ese lunes 11 de abril de 1831, ¿tá? Rivera lo había invitado a una reunión para coordinar la defensa de la frontera de lo que hoy es Brasil, por el tema de los portugueses que avanzaban y se estaban robando el ganado que estaba de este lado para ellos. La idea era que los charrúas hicieran una misión sobre esa frontera con los portugueses. Y más allá de esa complicidad de todos de la época, ¿tá? Con ese engaño que el pueblo de la nación charrúa siempre se movía con su familia, es decir, iban los hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿tá? Las armas quedaron en un costado, ¿tá? Porque era una reunión, no era un combate, ¿tá? Y bueno, con una señal de Rivera que pidió un tinú, un cuchillo para picar tabaco, esa era la señal que los soldados empezaran a disparar, ¿tá? A los charrúas que estaban ahí por esa reunión para coordinar ese hecho. Y bueno, el tema del genocidio de Sassi Puedes, más allá de que transcurrieron 5 años para que nazca lo que fue el Partido Colorado en 1836, a pesar de ello, luego de la salida de la última de la dictadura, se empezó a manifestar un debate respecto a esos hechos. En ese sentido es interesante recordar que para Falcut lo que se puede decir depende del régimen del discurso que impera en el momento, como señal. Esa es la realidad. Y bueno, ahí empezó un poco el tema, Daniel. Bueno, no quiero extender, así vamos repartiendo los tiempos. ¿Qué vas a hacer, Van, en el chat? Ya voy para el chat. Déjame que estoy ordenando acá. Bueno, vamos para el chat. Bueno, tenemos a Jorge Eduardo Díaz Coutinho. El idioma vive en la memoria de nuestros ancestros, así como nosotros somos sobrevivientes del genocidio, nuestro idioma sobrevive al etnocidio. En esos retazos de idioma sobrevive nuestra cosmovisión e identidad. Todo está cargado en la memoria. Rivera, Cody, así Gabnup, Osobá. Bueno,
Rivera Traidor concretamente. Fer Sosa, un abrazo grande desde Corrientes, capital argentina. Felicito a Daniel por la forma simple de contar la historia. Dicen, el que sabe mucho habla fácil. Bueno, agradecer la compañía de estos hermanos, concretamente de lo que van participando, y bueno, si se animan a hacer la llamadita, compartimos con ustedes también, no hay, esa era un poco la idea, ¿no? Daniel, Ricardo, sí. Usted fuiste un poquito directo al genocidio, está bien. Yo lo que quería llegar era a los causales políticos, porque nosotros a veces hacemos mucho hincapié en la persona, que justo calzó bien para ser quien fue, pero hay causales políticos. Los genocidios que se hacen a los pueblos, en esa época no había transnacionales, había carabelas, había países soberanos que querían quedarse con la tierra ajena, pero no solo con la tierra ajena, querían imponer una cultura en la que tenían que haber esclavitud. Y lo lograron porque trajeron vuelvo a insistir, trajeron la perfidia, y había algunos de nuestros pueblos que tenían a otra gente sometida. No había riqueza en ese tiempo técnica como nosotros, lo que había era un poco de poder en algunas etnias y había que sembrar campos, y algunas veces salían de racia como para conseguir mano de obra. Bueno, esa gente que era mano de obra y que a veces era un poco desprotegida, digamos, fue usada con la perfidia de los españoles para juntar ejércitos y ir conquistando, ¿verdad? Entonces, hay razones políticas para acabar con la gente, con el sentir de los que estaban en contra y no se dejaban someter. Entre ellos estaba nuestro pueblo charrúa, que a veces, desmitificándolo un poco, no defendió la tierra como dicen que la defendió. Porque cuando en la isla de San Salvador se hace un fuerte, los españoles, los primeros españoles que llegaban a esta zona, empezaban a intentar fortificarse, los propios charrúas les dieron una mano, porque no vieron nada malo en que ellos se asentaran en una isla. O sea, no hubo un enfrentamiento entre españoles y charrúas por el tema de que ellos se asentaran y se hicieran un fuerte. El tema fue cuando después un soldado desertor se refugia en la toldería, y entonces los españoles con prepotencia dicen: devuélvanlo porque es un buscado por nosotros, que somos los dueños de esto. Y ahí empiezan los problemas. Ahí fue cuando empezaron a crearse propietarios de lo que no les correspondía, y los charrúas tuvieron que empezar a defender más que la tierra su libertad, de no tener jefes y decir: acá los dueños somos nosotros de nuestra vida, no de nuestra tierra, de nuestra vida. Sí, sí. Bueno, o sea, ahí empieza el combate de dos culturas acá en el sur, porque los charrúas, sí, valientes o no, nunca se sometieron a la opresión del español, siempre le plantaron cara. Y mirá que algunas veces le creyeron, porque hubieron fundaciones, como se dice, jesuitas y de iglesias donde los charrúas fueron a vivir a esos lugares cerca y terminaron siempre yéndose. Cuando vieron que lo que se les enseñaba no era, y lo que atrás de esa enseñanza había esclavitud, se fueron, siempre se rebelaron. Ahí vamos ya camino hacia por qué parte del genocidio, que ya lo venían haciendo los españoles, combatiendo a charrúas, minuanes, chaná. Se dice que los chaná eran los más pacíficos y fueron casi los primeros en casi desaparecer, tragados por la cultura mentirosa que traían los europeos. Estamos al tiempo un poquito, amigo. ¿Cómo?
que repartamos un poquito el tiempo, digo. No, pero seguí por ahí porque está bárbaro. Bueno, te comento que se comunicó por mensaje Yara, bueno, que publicó una denuncia de mujeres indígenas utilizadas como cortesanas y espías para oficiales del ejército boliviano. Guerra del Chaco, me pone. Y pone la fuente, bueno. Y no puede, me dice, no puedo participar porque el Facebook me bloqueó por decir la verdad de lo que ha pasado. Les mando un abrazo, pero estoy pendiente. Saludos al Tata Charrúa, referido a Daniel Maserati. Yo le contesté llamando 10 minutos para dejarte un poco terminar a ti, Daniel, la exposición. Y y bueno, que nos cuente qué pasó también, ¿no? Ricardo, sí. Hay un dicho indígena, un rezo indígena, que habla del comportamiento de un guerrero. Este dicho indígena es del norte, por lo menos yo lo tengo como que es del norte, Sioux, o puede ser Navajo, puede ser de cualquiera de esas tribus, de lo que hoy sería el Aviala allá en el norte, que dice que mis enemigos sean tan valientes que a mí no me cargue la conciencia vencerlos o matarlos, ¿está? Yo creo que a pesar de que la cosmovisión es al revés, el español vino con lo mismo, lo único que lo usó como propaganda. Entonces todos los pueblos a los que vencían eran muy valientes. No sé si me explico. Sí. Los terroristas tienen fama de ser muy valientes, pero también están muy propagandados de ser muy valientes. ¿Por qué? Porque el español venía, si los derrotaba, había vencido a un valiente, entonces ellos eran más valientes, y eso los hacía decir, bueno, nosotros acá vencimos a un valiente, así que ahora esto es nuestro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el valor, derrotar, que yo te pegue a vos, no significa que yo tenga más razón que vos, Ricardo. Que vos y yo mañana no va a pasar, pero nos peleemos, nos enfrentemos, nos lastimemos, no va a decir que yo tenga la razón, ni va a decir que vos tengas la razón. No. La justicia es otra cosa. Sí, bueno, y lo que vos decís que hay que tener cuidado con eso es una técnica de empoderamiento y de magnificar un triunfo, ¿está? Si hablamos bien del rival que es valiente, que darle todos los atributos mejores al rival y lo vencimos, está hablando mejor de nosotros. Es una estrategia vieja como se hace en el fútbol, ¿no? Dicen que vamos a jugar con un cuadro que es excelente, que va a ser muy difícil, todo eso después le pintan la cara, ¿no? Pero claro, voy a hacer una referencia, Ricardo. Vos mirás una película de Tarzán, como yo soy Tata Charrúa y hace tiempo atrás miraba películas de Tarzán cuando era niño. Y el primero, Johnny Weissmuller. Cuando Tarzán estaba en una tribu, con una tribu africana, y quería tener la razón, se enfrentaba con el más valiente de la tribu, y peleaba y siempre ganaba Tarzán, que tenía razón. Eso es mentira. Tarzán podía estar equivocado y haber vencido al otro. O sea, a la fuerza no es razón, no existe, no es razón. Bueno, Daniel, sí que es verdad. Y bueno, desde que se originó la invasión concretamente. Bueno, voy a seguir atendiendo, Daniel. Dale. Hola. Bueno, ¿cómo están? Bueno, tenemos a Yara. Estás en directo, Yara. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Vivo en directo o no? Solamente en directo. En directo. En vivo no, en vivo estás lejos. Se supone que sí. Bueno, no tan lejos, está ahí nomás. Más o menos. Medio un poquito usado nomás.
Bueno, en el programa hoy estamos tratando el tema del genocidio, empezamos un ciclo que a partir del próximo programa vamos a tener invitados. Hoy abrimos el teléfono por WhatsApp para que puedan participar más allá del chat de Facebook. Pero bueno, contanos qué te pasó concretamente que fuiste bloqueado de la red social de Facebook. Sí, mirá, lo que pasó fue que publiqué esa foto que se muestra a personas blancas, hombres blancos, vendría a ser con prostitutas que la agarraban a las indígenas de prostituta. Con los senos al aire, digamos, el pecho al aire. ¿Tá? Como lo puede recibir, como puede haber un hombre con el pecho sin remera. ¿Tá? Porque en el Facebook ha pasado que hay gente sin remera, hay hombres sin remera. Ahí por ese lado está el machismo, ¿tá? Que todavía tenemos la mujer por debajo del hombre, que eso está espantoso en el siglo que estamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que dice, no está diciendo algo sexual, como dice, o algo discriminativo contra la persona, la mujer, digamos. Eso fue hoy, en Bolivia, ¿no? Es una publicación vieja. Uh-huh. Sí, de Bolivia. Y me bloquearon, ahora por 24 horas no puedo hacer nada. Le quise mandar un mensaje a ustedes, pero tampoco. Qué desastre, ¿no? Sí, horrible. Horrible porque digo, no es que yo no puse una mina con malla ni desnuda, digo, puse algo histórico. En Charrúa soy todavía en una página que es del Facebook, pero es una página privada, ¿verdad? Que no entra cualquier persona. Exacto. Que está relacionado con nuestros ancestros, ¿verdad? No, además hoy existe una campaña por el amamantamiento, también, de que las mujeres pueden sacar el pecho y darle el pecho a sus hijos, y nadie nadie se asombre ni se enloquezca, no es una exhibición, es un hecho hermoso de darle amamantar a su hijo. Por supuesto, claro. Y sobre lo que estaba hablando Daniel, que estaba escuchando, el Tata Charrúa, le mando un abrazo, que la razón y la verdad no siempre van de la mano, ni la fuerza, ni que tengas la razón, ni la verdad, porque la razón y la verdad son diferentes cosas. Uno puede tener la verdad, decir la verdad, pero razona de mala manera, o razona de buena manera, y a veces la gente se confunde con las cosas, ¿no? A veces dice, no, pues yo tengo razón, digo la verdad, no son lo mismo, no es lo mismo, porque uno puede razonar mal, puede decir las cosas bruscamente, puede pegarle, por más que tenía la verdad de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la gente todavía está media como, tocaron todo el tema, ¿no? Tocaron mucho, tocaron generalizar que el Charrúa era el malo, el que era el demonio, el malón, que iba y robaba, el diablo. Por un momento era como los vikingos que decían que era como la plaga de la venganza de Dios, era todo un culto, algo malo hacia el, ¿verdad? Daniel, tenés que te mima siempre acá. Sí, se le corta, ¿qué pasa? ¿Está tartamudo? No, el último salió cortado, pero después bien. Yo lo escucho perfecto hoy. Saludo a Yara. Dale, habla Daniel. Bueno, un saludo primero que nada a Yara. Gracias por participar, por ser el primero en participar. Y decía que voy a poner un ejemplo actual. Ayer estábamos mirando algo parecido con Laura justo en un programa de YouTube. Por ejemplo, si yo razono, hoy por hoy en el tránsito, por ejemplo, hay un gran nudo con las bicicletas y las patinetas y con todo un montón de modalidades nuevas que hay de transporte, monopatines, todo lo demás. Entonces yo puedo decir con toda razón, y sería la razón, yo hace 40 años que manejo, y antes no había patineta, y no había esto, y no había el otro, y todos andábamos por la misma calle, ¿no?
Y la verdad que no me asiste. ¿Por qué no me asiste la verdad? Porque si bien es cierto lo que yo digo y está bien razonado, verdaderamente razonable es que hoy por hoy en las vías tiene que haber espacio para todos. Uh-huh. Y eso, entonces ahí es donde la verdad y la razón a veces van por diferentes caminos y solo la comprensión y la palabra sería... Bueno, la comprensión y la convivencia tiene que ser de todos juntos y no unos contra otros. A eso me refería, claro, para decir un ejemplo sobre lo que tú querías decir. La suma de todo eso debe ser el bien común. Eso. Exacto. Así mismo. No es con fuerza, y la fuerza ahí no cabe en ningún lado, porque yo manejando un auto le puedo pasar por arriba a uno de una bicicleta o de una patineta y no es el modo para tener razón. ¿Verdad? Creo que no. Ahí tenemos una cosa donde se juntan las tres, que una vía de tránsito es para compartir el camino y no para pelearnos entre nosotros. Era solo, me salí del tema un poquito solo para refrendar eso que tú decías. Le salió el camionero. Sí, bueno, es a lo que dediqué mi vida. Claro, es así como dice Daniel, así mismo es. Así mismo, sí. Pero está, bueno, hay que ir llevándola, ¿no? Hay que lucharla. No queda otra que lucharla. Yo voy a poner otro ejemplo sobre lo nuestro. Hay quienes en la reivindicación charrúa quieren tierras. Algunos quieren el convenio 169, otros quieren tierras, concretamente tierras, para vivir como se nos antoje a nosotros. Entonces, el convenio 69 no es para vivir como se nos antoje a nosotros. Y otros, entre los que me incluyo, yo quiero, y lo voy a decir concreto, que en Europa manden los blancos y los europeos, que en Asia manden los amarillos, los indios en su lugar, y en el sur los taiwaneses y los camboyanos, y que manden los japoneses. En África quiero que manden los árabes que están al norte y los negros que están al sur. Y en América quiero gobiernos de pueblos indígenas, no quiero autonomías. Yo busco otra cosa mucho más profunda. Y no lo voy a ver porque mi edad no da para que yo lo vea. Yo no me conformo con el 169 porque es un engaño. Sí creo que los hermanos merecen tierra para vivir como se vivía ancestralmente, pero no solo quiero eso. Quiero que haya gobiernos donde manden gente de raza color bronce. ¿Está? Y sí, es así. Y ahí, esto capaz que nunca va a pasar, no sé, pero esa es la pelea que tenemos que dar. Y después ir consiguiendo lo que podamos. Entonces, en este camino, aunque unos digan el 169 se puede conseguir y tierras no, y gobiernos mucho menos, bueno, yo tengo que acompañar a los del 169 y eso es unidad. Y por ese camino es que tenemos que ir, donde coincidamos en algo. Hoy no tenemos nada, el 169 es algo, bueno, empujemos también para ese lado. No decir, yo en el 169 no voy porque no quiero, y a las tierras tampoco, el gobierno nada, no, nada. El que vaya por esa parte no va a hacer la conjunción del camino que tenemos que seguir todos juntos. Que creo que es lo que vos buscás ya también. Claro, está perfecto lo que es. Sí, estoy de acuerdo. Es como decía Oberá para ahí, que los indios se manden por sí solos. No tiene que haber alguien de afuera para gobernar. Es así. Bueno, a mí me encantaría que nadie mandara, ¿no? Claro, digamos, que se mande por sí solo en el sentido que se administren ellos mismos, ¿no? Sí. No, el mando no es necesario que alguien te mande a ser mandado, digamos. El mando es de guiar, de un guía. Sí, ser independientes. Ahí está. Que los indígenas sean independientes de los gobiernos de turno. Seguro. Bueno, lo dejo así, alguien puede participar también. Bueno, Yara, un abrazo grande y bueno, mañana volvés
Salís de la penitencia. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo grandote. Chao, chao. Bueno, una hincharada desde Paraguay se comunicó. El chat está tranquilo, Daniel. Si querés seguir con el análisis del orden que vos venías, porque como dijiste, yo me fui a un hecho concreto y el análisis tuyo estaba bueno. No recuerdo en qué parte corté, pero persecuciones tuvimos muchas, en busca del genocidio del cual después se llenaría la boca Rivera. Como nosotros no nos entregábamos, digamos, no nos dejábamos esclavizar y aparte manteníamos nuestra forma de vida, que era libre y no se terminaba de entender, o sea, no teníamos por qué, que podíamos cazar un venado pero no podíamos cazar una vaca. Los enfrentamientos fueron muchos con respecto a eso. Entonces había que eliminarnos, había que irnos corriendo, porque el tema fue así. Había charboas hasta en Santa Fe. Y los fueron obligando hasta que cruzaron el Paraná. Del Paraná para acá se llamó la banda de los charrúas. Claro, porque en ese tiempo el Entre Ríos, no todo, pero es muy pantanoso, es mucha tierra pantanosa. Entonces en principio no la querían mucho los españoles que estaban, ¿verdad? Y después, cuando sí les empezó a servir el Entre Ríos, trataron de empujarlos del Uruguay para acá. Bueno, sin mucho miramiento llegamos a la parte donde empieza la revolución. La revolución a grandes rasgos empieza por razones económicas y no empieza por razones de libertad, porque había mucha gente de Montevideo, de Buenos Aires, de Mendoza, de Tucumán y de otras partes que querían monarquía. Es verdad. Hay que dejar de depender de los españoles, pero de la aduana española querían dejar de depender. Querían monarquía. La realidad fue esa. Y había un lugar rebelde donde todavía mandaban mucho los charrúas, que era del Río Negro hacia el norte, en esta parte de América, y en esa parte precisaban a alguien que los frenara, como ya lo había hecho en algún tiempo siendo blandengue, y precisaban a alguien que tuviera contacto con los gauchos para poder armar un ejército de valor en esta tierra, ¿ah? Porque los ejércitos en la otra orilla del río Uruguay estaban bastante más ordenados, pero acá no. Empieza la revolución con el famoso grito de Asensio, no fue una revolución, fue el saqueo de una ciudad. Los orientales, y esto se oculta, saquearon una ciudad que con muy poca guardia militar, violaron mujeres, robaron a los vecinos, robaron a los comerciantes, y ese fue el inicio de la revolución. Tanto es así que Benavides, uno de los líderes, cuando se queda bajo el mando de Artigas, es uno de los primeros sancionados por el desastre que hizo en ese lugar. Eso no sale en ningún libro de historia, no te lo dice nadie. Tanto es así que después Benavides termina peleando en Perú y Bolivia del lado español contra el ejército de Bolívar y contra la gente de San Martín. Y eso tampoco, muy pocos te lo dicen, ¿tá? La cuestión es que se le da el mando a Artigas, militarmente capaz de organizar un ejército en la banda oriental. No coinciden las ideas, Ricardo. El tipo era un republicano federalista y tenía nociones de un socialismo que todavía faltaban 50 años para que Marx empezara a elucubrarlo, y no se antepone a las ideas monárquicas, entre otros también de San Martín, y
y a las ideas monárquicas de Saavedra y toda esa gente que vivía en Buenos Aires y en Argentina, bueno, no sé dónde vivían, pero eran argentinos, en aquel momento de las provincias unidas. Bueno, se llega a los 10 años eso en que Artigas, por suerte, nos dejó un legado enorme de grandeza y libertad. Y en esa grandeza estaban los negros que peleaban para poder ser libres, y los charrúas que en su indomable rebeldía por la libertad acompañaban a quien les aseguraba libertad y no otra cosa. ¿Está? Y ahí surgen las traiciones. Los monárquicos se empiezan a ir, los que peleaban no por libertad sino por dinero se empiezan a ir, los soldados que tenían carrera militar pero son tentados por el dinero se empiezan a ir, y le queda, después de mucho batallar, un grupo de oficiales que se quedan con él un tiempo. Entre ellos está Rivera. Cuando viene la segunda invasión portuguesa, Rivera tenía pocos años, tenía 18, 19 años, si no recuerdo mal. Tenía lo que se llamaba el Ejército del Sur, el Ejército Oriental del Sur. Él era el cabecilla. Y tenía que salirle al cruce a Lecor, que venía con su ejército a invadir desde el Cerro Largo hacia adentro buscando llegar a Montevideo. Nunca le salió al encuentro. Jamás salió el ejército del sur al encuentro del ejército de Lecor. Sencillamente guardó su máxima fuerza a Rivera y mandaba algún comando. Entre ellos, manda a La Valleja. La Valleja cae preso cuando es derrotado su comando, y su grupo se va para el norte. ¿Qué hace Rivera? Lo primero que hace es pasarse para el bando de Lecor en cuanto ve. Pero sin embargo no se pasó hacia lo claro, mandándole una carta a Artigas como le habían hecho los otros, diciendo, bueno, me voy del ejército porque esta no es mi causa. El primero le mandó una carta diciendo que Artigas le había prometido grandezas y riquezas y que eso no lo había cumplido, que él vivía harapiento y sucio. Pero no le dice nada de ningún renunciamiento. La cuestión es que cuando se hace la batalla de Tacuarembó, él tenía que ir con lo que quedaba del ejército del sur hacia el norte a ayudarlo en Tacuarembó, y eso nunca ocurre. O sea, la primera traición es no obedecer las órdenes de Artigas en medio del cruce de Lecor, y la segunda traición es no ir con su ejército hasta Tacuarembó en la última batalla, en la última derrota de Artigas. En el interín que pasó, no sé, porque no soy historiador, no estoy en los detalles. He leído mucho sobre Artigas, pero tampoco me queda, ni lo estoy leyendo ahora. Pero ya está el cimiento de quién es capaz de hacer lo que pasó y lo que se precisaba hacer con los charrúas y con otras naciones que había acá en esta tierra. Bueno, y la pasada de Rivera con los portugueses, la destrucción de Paysandú, concretamente, que nunca se entendió ese ataque a Paysandú, que Paysandú era mucho más grande, ¿no? Era casi todo el norte del país. Hay mucho hilo en esa historia que anteceda lo que sería el genocidio, concretamente al pueblo nación charrúa. Bueno, lo invitamos a los hermanos que nos están acompañando, si no solo en el chat, si quieren llamar, en el mismo chat está el celular, que pueden llamar por WhatsApp
de forma gratuita y participar y opinar con nosotros sobre el tema. Daniel, ¿te queda algún hecho anterior? Sí. Dale. Lo estoy haciendo lo más sucinto que puedo, pero hay cosas que tengo que decirlas. Yo me siento la necesidad de decir. Esa era la idea. Adelante. Bueno, la perfidia de la que nos alimentaron los europeos durante 500 años, y me refiero a toda la Via Yala, porque acá son 400 años en esta tierra, la perfidia de la política europea, si en alguna persona aprendió en esto que hoy es el Estado uruguayo, es en Rivera, sin duda el tipo más pérfido y más traidor y más acomodaticio de cintura que pudo haber habido, para mejor de trato agradable, de persona de lo que es la peor y más asquerosa sociedad en el mundo hoy. Artigas vencido, se va para el Paraguay. No hay quien tome su bandera, no hay. Es más, nunca más se tomó su bandera, salvo algún grupo, pero no concretamente. Se precisaba una persona con dones de mando, y cuando los brasileros largaron a la Valleja va a refugiarse a Argentina, y ahí es invitado a armar una revolución, porque hay quienes reconocen dones de mando. Pero acá volvemos al tema de la razón, la fuerza y la verdad. Tener dones de mando importantes, inclusive hasta estrategia en una lucha, en una batalla, no significa ser buen político, ni mucho menos tener la verdad de tu lado. La Valleja, que era un hombre, ¿cómo puedo decirlo? Era un hombre de honor, no era como creo que estaban las antípodas de Rivera. A pesar de lo que digo, estuvo de acuerdo con el genocidio, así que no lo estoy pintando como una persona buena, lo estoy pensando como una persona de honor en lo que significa ese honor, entre comillas, militar, ¿verdad? Tenía don de mando, capacidad estratégica al pelear, pero políticamente, cuando los argentinos le ofrecieron armar una revolución, lo primero que tuvo que hacer era deshacerse de Artigas, deshacerse de la imagen de Artigas. Él, que nunca lo había traicionado a Artigas hasta que cayó preso y fue llevado a Islas das Cobras. Inclusive Artigas, el último dinero de la revolución, se lo manda a través de un correo secreto para que le llegue a Islas das Cobras, porque el único para Artigas que podía seguir la revolución era la Valleja. O sea, ahí sí hace una traición no en la lucha, pero sí en las ideas, cuando dice: yo no tengo nada que ver con ese tirano que asoló estas tierras durante 10 años. Ahí marca la traición para mí una traición, pero la marca políticamente, entrando otra vez en la perfidia de la famosa política europea, ¿no? Cuando, bueno, con eso él es respaldado con los argentinos, al decir que él no va a hacer nada. Inclusive los argentinos lo nombran caudillo y propietario de la banda oriental. Está escrito esto, está escrito. Lo primero que tiene que hacer es derrotar a Rivera. Y en el Monzón se encuentran la fuerza de Rivera y la fuerza de la Valleja, que es más poderosa. Toma posesión, digamos, lo derrota,
Rivera con una artimaña se entrega, pide perdón y que va a colaborar con Lavalleja por la libertad de esta tierra. La perfidia es total, la perfidia es total. Lavalleja, que tenía ese honor, que vuelvo a insistir, ese honor militar, lo perdona, lo obliga a meterse en su bando, y realmente entre los dos logran mantener a raya a los lusitanos, logran mantenerlos en una frontera, los lusitanos, batalla va, batalla viene, los brasileños tienen que dejar el Montevideo y todo lo demás, pero todos sabemos que nunca ganaron la guerra, porque fueron los ingleses los que dieron nacimiento a esta patria, ¿verdad? Sí, sí. Sin que hubiera un solo representante de el pueblo uruguayo o oriental en esa reunión. Cuando vos tenés un tipo con cierta palabra de honor y tenés un traidor manejando la política del país, ¿qué es lo que ocurre? Maniobra de Rivera, queda como presidente de la República. Afuera Lavalleja del mando. Yo creo que la diferencia, y voy a hablar en hipotético, si hubiera estado Lavalleja, hubiera armado un ejército y hubiera ido de frente contra los charrúas, para matarlos y hacer el mismo genocidio, pero de frente. Como resulta que el que mandaba era Rivera, lo hizo como vivió su vida. Con la perfidia de por medio, los invita a una reunión para repartir ciertas tareas, donde entre otras cosas los charrúas no tenían que acercarse a Montevideo, tenían que cuidar la frontera, había alguna idea de pasar por el lado brasilero y traer vacas, cuidar la frontera, no dejar que los brasileros vuelvan a entrar, etcétera, 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 y los invita a una reunión en un lugar determinado. Una reunión de reparto de tareas, de amistad, de cierto festejo por la independencia, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, si hubiera estado Lavalleja, la diferencia es que capaz que Lavalleja iba de frente. Pero no sé, porque Lavalleja, si hubiera estado el presidente, el general hubiera sido Rivera. Así que lo que digo es hipotético. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Era una movida de todos los criollos acabar con los charrúas. De todo aquel que tenía, no sé cómo sería la palabra, pero de aquel que tenía la idea de que pasáramos a ser un rinconcito de Europa en América, al que tenían esas ideas, estaban todos de acuerdo que había que eliminar a los charrúas. Eso me queda claro. Y ya estoy, Ricardo, en las puertas del genocidio. No sé si querés meter algo, porque no me gusta ser yo solo el que hable. No, pero está bueno el aporte, Daniel, y esa era un poco la idea, ¿no? Hubo varias cosas en el camino, saliendo de la historia y viniendo a nuestros tiempos. En un momento salió la noticia que el MEC estaba viendo y estudiando la posibilidad de reconocer el genocidio. En un consejo de ministros que se hizo en La Teja, y de ahí Vargas Michelena pidió la palabra y le preguntó al presidente en el momento de la Tabaré Vázquez cuál era su opinión sobre el genocidio al pueblo nación charrúa. Tabaré Vázquez le contestó que era algo que había que estudiarlo con rigurosidad científica y que había ya un grupo de trabajo en eso, y le pasó
la palabra a la ministra de Cultura, Julia Muñoz era en el momento, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, Tabaré lo que hizo fue pasarle la guitarra y Muñoz empezó a payar. ¿Tá? Nunca existió ese grupo que dijo Tabaré Vázquez de estudio sobre el tema. Obligó de alguna manera a la ministra a seguir la mentira y ahí quedó, y la regularidad científica nunca apareció, salieron del paso. En la ONU, cosa que Uruguay recomendó a todos los países del continente. Bueno, tenemos a Jenny. Hola. Hola, sí. Jenny. ¿Es Martina Filmarte aquí? Ahí está. Dame un segundito, Jenny, que ya estamos contigo. Bueno, gracias. Bueno, tenemos a Jenny Piñeiro para compartir con nosotros. Redondeando lo que quería decir es que Uruguay recomendaba a todos los países de la Vía Yala, del continente, a ratificar el convenio 169 de la OIT. Cuando los demás países le decían a Uruguay, ¿y Uruguay por qué no lo ratifica? Bueno, hubo de contestaciones varios disparates. ¿Está? En Uruguay no hay indígenas. En Uruguay hay 2 o 3 familias indígenas en el interior del país. Después, cuando se vio apretado, empezó a decir, a la brevedad lo vamos a incorporar a la Constitución, a la brevedad, a la brevedad, a la brevedad. Y así pasaron los años. Y bueno, resumo ahí para darle participación a una hinchalá. Jenny, un gusto tenerte con nosotros, estás en directo en el programa. A la brevedad. Hola. No, porque estás hablando al Ricardo, por eso. Está, pero baja el volumen porque te sale más tarde a vos. Baja el volumen de lo que estás escuchando. Sí, ya va a ser Ahí está. Bueno, te escuchamos, Jenny, bienvenida y es un gusto tenerte para compartir con nosotros en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo solamente quería aportar. Pero bajar porque te sale más tarde. Espera. A ver, ahora si me escuchan, porque yo escucho poco. Se sigue escuchando el programa que va más tarde. Bueno, sí, sale medio... Baja el volumen de la computadora o... Ahora ya me escuchan, porque yo escucho poco. Este celular... Estoy escuchando el programa que va más tarde. No sé, porque yo tengo bajo el volumen de la compu. Sí, este está al 0. Y también bajé el de mi celular. A ver, espera. Ahora ya me escuchan, porque yo escucho poco. Este celular... No sé ahora si escuchan bien. Sí, se escucha de fondo el programa que está saliendo. El volumen que... ¿Vos lo tenés abierto en el celular el programa? Sí, esto está al 0. Cerrá la página de Facebook y después la abrís. Porque mi celular no... Yo escucho poco con este celular, por eso siempre le pongo el micrófono. Sí, se escucha de fondo el programa que está saliendo. Claro, porque ese lo que pasa... No, yo lo estoy viendo en la computadora. Está. Mi celular no... Está. Yo escucho poco con este celular, por eso siempre le pongo... Está. Ahí, ahora sí, impecable. Adelante, Jenny. Espera que voy a... Ahí está. No sé si ahora... Perfecto, ahora sí. Bueno, bárbaro. No, solamente quería hacer alguna aclaración más, que
leyendo sobre Salsipuedes y los mismos partes de Rivera, lo que recuerdo es que en Salsipuedes estaban presentes Lavalle y estaba el representante de Brasil, creo que era Beto González, porque cuando habían firmado la convención preliminar de paz en 1828, finalmente habían acordado de parte de la provincia, de las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, habían acordado que durante 5 años iban a tener observadores en la provincia que se llamaban de Montevideo. Iban a tener observadores para tratar de que ningún caudillo levantara una nueva guerra una vez que habían firmado difícilmente, porque firmar la convención preliminar de paz fue una serie de etapas en donde no se ponían de acuerdo en algunas cuestiones. Por eso en Salsipuedes están presentes estas dos representantes de las Provincias Unidas de Brasil. Entonces, algo que se me ocurre es que no solamente era obra de Rivera y el gobierno de Rivera, sino que estos dos personajes estaban allí, pero no creo que estuvieran solos, seguramente llevaban ejército. Y algo que uno puede pensar es que el ejército de estas personas, eso nunca lo leí, solamente son preguntas, intervinieron esos ejércitos en la batalla misma, en la emboscada, y cuando empezaron a desperdigarse los charrúas, los siguieron, trataron ellos también de matarlos, o solamente eran observadores, como había quedado en la convención preliminar de paz. Digo porque, ¿por qué digo esto? Porque uno dice, es obra del Estado uruguayo, sí, sin duda, pero si estaban estas personas presentes, como era Bartolomé y Lavalle y Bento González, quiero decir que no fue obra exclusiva del Estado uruguayo. Digo que también se hubieran involucrado las provincias unidas del Imperio de Brasil. O sea que también hay responsabilidad de su parte. Digo, porque siempre hablamos del Estado uruguayo y estoy de acuerdo, pero también tuvieron responsabilidad estos otros estados que, según dicen, estaban de observadores. Habría que ver en dos partes que los respectivos comandantes mandaron a sus autoridades en Buenos Aires y en Brasil, que se localizaría el emperador. Ellos deben haber mandado correspondencia de esa acción. Por eso me parece que esta masacre o genocidio, o más bien etnocidio, intento de genocidio, creo que sin duda que hay que responsabilizar al Estado oriental, pero alguna responsabilidad tienen los que gobernaban en Argentina y en Brasil, a más de los ingleses que estaban, digamos, apoyando apoyaron la firma de la Convención Preliminar de Paz, que ya sabemos que durante 5 años después de que se asumiera la presidencia,
y van a estar como observadores. Eso es lo que digo, que no es solamente, no es por defender al Estado uruguayo, sino que hay más responsables porque así estaban presentes. Eso es lo que digo, no sé desde el punto de vista legal, de todas maneras eso se puede, hay que buscar correspondencia, ¿no? Partes, porque esos son militares, partes militares a sus respectivas autoridades. Digo porque creo que si se va a solicitar el reconocimiento de Salsipuedes como un genocidio o un intento de genocidio, ellos en realidad, para ellos fue más que intento, para ellos fue genocidio, porque esa era la intencionalidad. Después, si algunos logran sobrevivir, que somos los actuales descendientes de aquellos, digo que tendría que ser una documentación completa para que se reconociera la responsabilidad también del Estado argentino de aquella época y también del Estado de la República de Brasil, República Federal de Brasil. Jenny, creo, sí. Para agregar algo a lo que tú decías, creo que todos los que estaban presentes en Salsipuedes, en esa emboscada traicionera, estaban informados de lo que iba a suceder, menos los charrúas, por supuesto, porque estaba planificado, y si estaban presentes sabían lo que iba a ocurrir después que Rivera, Frutuoso Rivera, pidiera el cuchillo para picar tabaco, que esa era la señal que empezaran a disparar. Entonces creo que todos los que estaban presentes estaban sabiendo lo planificado de lo que iba a suceder, más allá de documentación, ¿no? Porque ninguno salió a parar esa matanza ni nada por el estilo de esos testigos presenciales del hecho. Claro, estoy de acuerdo, pero digo que no responsabilizar solo al Estado uruguayo, sino que también estos otros dos estados también tuvieron responsabilidad, porque si estaban estas personas así y en ese momento es porque sabían bien lo que iba a ocurrir. Entonces digo que la responsabilidad no es solo del Estado uruguayo, sino también de esos dos estados que estaban controlando que no hubiera levantamientos de caudillos, es lo que dice la documentación. Yo estuve leyendo el trabajo de Francisco Díaz, que es el abuelo de los Acevedo Díaz, el Juan Acevedo Díaz. Él fue parte de esa, él estuvo en ese tipo de... Este es un documento que escribe en dos etapas de su vida, ¿no? De 1828 a 38 y después posteriormente. Te habla Daniel Jenny. Sí. Jenny, ¿me escuchás vos? Jenny, lo que tú estás planteando, ¿lo planteas como pregunta o lo planteas como afirmación? Lo planteo como afirmación, pero que necesita ser probado con documentación, porque que estaban, no hay duda, pero cuando uno va a hacer un reclamo internacional, tiene que tener pruebas, no es solamente estaban, porque uno ha leído acá y allá, pero lo fundamental no es lo que dice Francisco Díaz, sino la correspondencia directa a los partes directos de Lavalle y del brasileño, porque el de Rivera está, el parte de la Rivera. Daniel te quiere decir algo. Sí. Jenny, escuchá. Sí. Estaban ese brasilero evento, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre. Beto González. Y Lavalle, sí. Sí. Te voy a explicar por qué no es responsabilidad de los otros estados.
Te voy a explicar por qué no es responsabilidad del otro Estado y ya está demostrado esto. En el momento, Lavalle, que está acá y participa porque Rivera, él se mandó una traición en Argentina y tuvo que venirse para el Uruguay disparando. Y Rivera, déspota como ninguno y pérfido como ninguno, acepta que venga Lavalle, pero no viene Lavalle solo como protegido. Le toma todo el ejército y se lo trae y lo deja refugiarse en el Uruguay de ese momento, no era Uruguay, era el Estado Oriental en ese momento. Y lo deja refugiarse acá. O sea, Lavalle no viene como argentino, viene como refugiado, escapándose de una traición que hizo en Argentina. ¿Está? Si Lavalle cruzaba el río Uruguay para allá, corría riesgo de muerte por traidor. Así que el Estado argentino no participó de la matanza de los charrúas. Acá, porque allá sí puede los genocidian, pero acá no. Y el brasilero era amigo no vino por el Estado brasilero, vino porque era amigo personal de Rivera. Entonces lo invitó porque le servía tener un aliado de parte del ejército de Brasil que viniera a dar una mano, a participar en lo que él llamaba la jarana de los charrúas, para que mañana el ejército brasilero, si quería invadir el territorio oriental, tuviera un soldado brasilero en contra, a favor de que no invadieran. Era una maniobra política a favor de sí mismo, de Rivera mismo. ¿Qué pasa después? Cuando se concreta el genocidio, parte de lo que sería Paso de los Toros y hacia el norte pasa a ser propiedad de ese soldado amigo de Rivera que tú nombraste. Tampoco fue el nombre de Brasil, fue el nombre propio que participó con el ejército de Brasil. Entonces no es cuestión de repartir las culpas ajenas. Acá todos los estados son genocidas dentro de su estado, pero en el caso de Rivera, fue Rivera el que hizo el genocidio, con el respaldo de toda la criollada, porque ni siquiera los españoles intentaron hacer el etnocidio que después hizo Rivera prohibiendo los idiomas. No olvidemos que el Estado español se habla gallego, se habla gallego, que es portugués, se habla el catalán, se habla el vasco y se habla el español, y conviven con esos tres hasta el día de hoy. El etnocidio es todo culpa de Rivera, solo de Rivera, y por supuesto con la criollada de atrás. Perdona que te interrumpí, pero lo que pasa es que si no se iba muy largo, pero no muy largo lo tuyo, sino mi contestación se iba a ir muy lejos, eso. Sí, Gracias, creo que estuvo bueno el aporte, Jenny, y también la aclaración de Daniel sobre este hecho. Pero tal, es clarísimo que tenían presente lo que iba a pasar. Esas dos personas que venían por diferentes razones de Brasil y de Argentina. De todas maneras, yo voy a seguir cuando pueda, porque con esta pandemia está difícil ir a revisar archivos, que no sé si están abiertos siquiera, ¿no? Pero no me convence demasiado que Rivera matar a los charrúas así nomás porque se apropiaban, porque mataban el ganado. Me parece que el argumento está bien, pero tengo la idea de que existen motivos más profundos. No, sin duda que todos las figuras del momento, de lo que era la banda oriental, todas compartían la idea de Rivera, porque ahí hay sí documentación, hay cartas con la Valleja y con una cantidad más de sacarse de encima el problema charrúa, ¿tá? Y no era porque se comían el ganado,
era porque querían sus tierras, querían despojarlo de todo. Sí, en esto estoy de acuerdo. Creo que hay una, querían las tierras. claro, hay una complicidad de todos, ¿está? De todos, sí, concretamente. La mano, sí, ejecutora fue Rivera, ¿está? La segunda mano en cometerlo fue Bernabé, concretamente. Pero acá hubo un apoyo de todos los caudillos, de todas las figuras del momento, de deshacerse de los charrúas concretamente. Sí. Bueno. Igual, de todas maneras, yo en la medida en que pueda voy a seguir desilvanando, digamos, esta maleza que para mí, sinceramente, el genocidio fue una operación internacional, no solamente local. Bueno, las investigaciones siempre van a aportar, Jenny, y bienvenidas van a ser. Así que esperemos compartirlas en el momento que las tengas, y tanto en eso como en otras cosas, así que vamos a seguir compartiendo. ¿Querés agregar algo más, Jenny? No, por ahora no. Dale, por ahora no, pero está claro que la idea, que tengo una idea a partir de lo que Néstor me dijo en algún momento, que más o menos podría, bueno, hay que buscar mucho en archivos para poder demostrar cosas, pero algunas cosas que Néstor me dijo, creo que apoyan la idea de un complot internacional. Así que por eso tengo idea de seguir trabajando, y si no llego a ninguna parte, bueno, no llegaré. Pero si aún cuando no llegue donde uno piensa, a veces llega donde no piensa. Sí. Por eso la investigación siempre da frutos. Sí, puedes encontrarte con otra cosa también, ¿no? Que puede llegar a ser interesante también. Claro. Siempre dentro de la misma problemática. Claro. Daniel, ¿te quiere decir algo, Jenny? Bueno. No sé si escuchaste el programa desde el principio, pero está claro que tu búsqueda está más que razonable, porque yo acabo de decir que desde la llegada de las carabelas acá, inclusive empecé desde antes, hablando del mundo redondo, pero desde la llegada de las carabelas acá ha sido un complot internacional en contra de nuestra gente. Lo fui trayendo hacia el sur, los causales de quedarse con la tierra, de esclavizar gente, todo eso es un complot internacional. La República Oriental del Uruguay, aunque le pese a quien le pese, es un complot internacional que hicieron los ingleses para que fuera fundada y enclavarla entre medio como una cuña entre Brasil y Argentina. Eso es un complot internacional. Está claro que es un complot internacional. Lo que pasa es que no tenemos que ver fantasmas atrás de cada piedra. Tenemos que investigar lo que es. Que haya participado un brasilero con 50 o con 1000 soldados no significa que lo haya mandado el Imperio de Brasil a venir. Y que haya participado Lavalle tampoco significa un complot internacional. Pero vuelvo a insistir, cada estado criollo fue más injusto con la gente originaria que los españoles. Y mirá que los españoles fueron bravos, y esclavizadores, ¿tá? Mirá que fueron bravos. Sin embargo, los criollos fueron más malagradecidos, por ejemplo, en acá, con los charrúas, que les dieron una mano para la derrota de los ejércitos extranjeros. O sea que tu investigación es correcta. El complot internacional lo vas a encontrar en todos los rincones, pero no hay que ver fantasmas atrás de cada piedra. Eso quería decir. Bueno, quizás aparezcan. Esperemos. No, alguno va a aparecer, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, Jenny, un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Bueno, cómo no. Sigo viéndolos acá por Facebook. Dale, un abrazo grandote. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quiero anunciar un saludo que hace rato que está de Verónica Siller,
y José Luis Sánchez, que nos mandan saludos por el chat. Sí, Daniel. Verónica es una amiga, José Luis Sánchez es otro amigo que cuando yo era un tronco tocando tambor, él me ayudaba en Triniboa. Los quiero mucho a los dos, y ella pertenece al grupo Erato. Ah, mirá. Bueno, yo quiero terminar el razonamiento, cerrar el causal del genocidio. ¿Por qué se hizo un genocidio contra los charrúas? Y a pesar de que después hubo un intento también contra los guaraníes. Pero ¿por qué se hizo un genocidio organizado, orquestado contra los charrúas y toda la clase política y acriollada estaba de acuerdo? ¿Por qué fue? Porque esto está dirigido por masones. Los masones tienen una cultura que ya debe ser milenaria. No son ningunos idiotas, tienen visión de pasado, visión de presente y visión de futuro. No son ningunos idiotas. ¿Y no? Ellos sabían que, por ejemplo, si mañana tenían que darle la libertad a los negros, se iba a haber una colonia de hombres negros y mujeres negras en el país, no les debían nada más que la libertad y el respeto por haber nacido en el país. No sé si me explico. Pero no les deben nada más, nada más. Inclusive les decían, ¿querés ser un hombre libre? Agarrar las armas y pelear contra este o contra el otro. ¿Está? Vinieron como esclavos, los trajeron esclavizados, no eran esclavos, los trajeron esclavizados por la fuerza, y les ofrecían la libertad a cambio de pelear. Si salís vivo, sos libre. Pero no les pedían nada más, nada más. Ya te dimos la libertad, ¿qué más querés? Pero los charrúas eran los dueños de la tierra, y ellos sabían que en un futuro esto que estamos reclamando hoy se iba a reclamar. Entonces no nos quieren reconocer ni el genocidio, y por eso lo hicieron, por la tierra, porque aunque ellos no quieran, la antigüedad en un lugar es un derecho, y si nosotros mostramos que somos existentes, tienen que reconocer que somos los dueños de la tierra, y no quieren, no les conviene. Entonces ahí está la razón por la cual tomaron el poder, se repartieron la tierra entre ellos y dijeron, estos van a joder en el futuro, hay que matarlos, hay que eliminarlos, hay que sacarlos, que no tengan derecho, porque no es con decirle los sometés 1 año, 2, 3, 100, pero llega un momento, y de esto hace 15 años, que 175 años después empezamos a resurgir, a dejar de estar callados y a resurgir. Y ese es el verdadero motivo del genocidio a los charrúas. Con esto cierro, Ricardo. No Sí. tengo más que decir. Tengo mucho para decir en otro programa, pero con esto cierro. No quiero entrar en redondez y meternos pata después. Bueno, no hay duda que estoy totalmente de acuerdo. El tema tierras fue el causante del genocidio, el etnocidio y todas las barbaridades que cometieron, y la negación de la preexistencia y de la existencia de los charrúas. Concretamente es así. Y hay una frase que ha repetido el Uruguay, lamentable, y lo hizo con orgullo a nivel internacional. Le decía a los demás países, Uruguay no tiene el problema indígena, porque no hay indígenas en Uruguay. Ese fue el discurso de muchos años de Uruguay, que no solamente era muy respetuoso con los originarios de estas tierras, porque el problema lo va a tener y lo va a seguir teniendo, ¿tá? Que si no, le estaba faltando respeto a los demás países del continente, de nuestra querida Via Yala. Porque decirles a los demás países
Uruguay no tiene el problema indígena, el Estado transmitiendo a los demás países que tenían un problema. ¿Da? Y no era un problema que tenían, ni es un problema que tienen los demás países, sino tienen una obligación con los derechos humanos y los derechos de los pueblos originarios. ¿Da? Como tú decías, son los habitantes de estas tierras. ¿Da? Antes que existiera cualquier Estado. Por eso se habla de la preexistencia del Estado. No solo de los charrúas, sino de todos los originarios. ¿Da? Entonces decir esa frase tan airiosa y respetuosa, Uruguay no tiene problema indígena, es lamentable. No sé de qué cabeza salió, pero muchos la repitieron a través de los años. Y bueno, Daniel, se nos fue el programa. Agradecerte y felicitarte porque en poco tiempo te organizaste como para detallar el antes del genocidio cometido al pueblo nación charrúa. Realmente estuvo impresionante, impecable, así que agradecerte y felicitarte por eso. Y bueno, sabemos que es un tema para muchos programas. En una hora y media no vamos a hablar todas las cosas que hay para decir, pero creo que empezamos bien, que se dijo bastante, y bueno, esperemos en los próximos lunes vamos a tener invitados, ¿tá? Y de repente calamos a alguno sin invitados para que los diferentes hermanos participen, y de ya decirles a los grupos existentes, tanto en Brasil, Argentina y Uruguay, que tenemos hermanos charrúas, que quieran participar del programa en este tema, en este ciclo que empezamos, el genocidio del pueblo de nación charrúa, se comuniquen con nosotros, y el espacio va a estar, porque queremos que es un tema de todos, y bueno, y somos muy convencidos de la unificación, y más en los temas que todos estamos de acuerdo, que es hacer justicia con el pueblo de nación charrúa, y que se reconozca el genocidio cometido por el Estado uruguayo, y que se reconozca la preexistencia como los primeros habitantes antes de que existiera el Estado, y la existencia de los charrúas en Uruguay. Y bueno, y un abrazo a los charrúas que están en diferentes países. Tuvimos el gusto y la posibilidad de compartir, que ya habíamos compartido un programa con Yara. Bueno, se comunicó con nosotros. Agradecer a Jenny su comunicación y sus aportes. Así que, Daniel, hemos llegado a un final de Tacuabechas Creyendal. Agradecerte de vuelta. Bueno, salió buena tu idea, honestamente. Te voy a explicar algo, te voy a decir algo, te voy a mostrar algo. Mirá, lo tengo acá. Es andando, no, mirá. ¿Está? Bueno, cuando vos me llamaste hoy, eran las 3 de la tarde, más o menos. Las 3 de la tarde. Bueno, yo terminé, yo estoy haciendo un cierto estudio. No, pero yo estoy haciendo un cierto estudio de la música yankee que escuchábamos durante la dictadura, escuchando un show traducido y otras cosas. Después algún día comentaremos, no tiene nada que ver con charrúa, o sí, pero no con este caso del genocidio. Bueno, yo terminé de hacer lo que estaba haciendo hoy, y me digo, bueno, voy para el Tillo a buscar en un libro, a ver si puedo encontrar por lo menos la parte de Rivera para leerla. No, empecé a buscar, mirá lo que es este libro, mirá, ¿ves? Empecé a buscar, no la encontraba. Cuando miré así una hora y pico que estaba buscando, no voy a buscar nada. Que salga lo que salga desde mi conocimiento, lo que he leído y desde mi corazón. Y bueno, salió esto que salió, que empecé con Aristóteles, o con no me acuerdo quién, y nos movimos ahí, y terminamos en el verdadero causal del genocidio, que es
que no hubiera en la faz de la tierra quien le reclamara a los ricos uruguayos o del Estado oriental en su momento las tierras que estaban, de las cuales hubieran usurpado. Es lo mismo que después hizo Roca en la Argentina, pero no le salió tan bien, aunque se repartieron millones de hectáreas, y es lo mismo que hicieron en el estadio de Brasil, donde hoy se habla de gauchos, y los gauchos tienen unas cadenas de oro en la cintura y andan en 4x4, no son gauchos, no existen los gauchos, no hay más gauchos ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil. Termino acá. Dale, Daniel. Bueno, invitarlos. Ollendau. Y Ollendau. Jalana también. Sí, vamos, yo siempre la alegría no la voy a perder por estos miserables. Bueno, Tata Marzorati, gracias por haber compartido. Tata Charrúa. Bueno, ¿y Marzorati qué es? Marzorati es Marzorati. El nombre que me pusieron fue Tata Charrúa. Bueno, de Tata Charrúa a Marzorati. Y bueno, además cayó bien, gustó, ¿verdad? Asumiendo esos 60. Y está, bueno, invitarlos para el próximo lunes estar compartiendo otro Tacuabé Chasqui Ollendau, mensajero de la memoria. Y bueno, como íbamos a tratar este tema, Daniel, yo voy a traer a la memoria, a la Ollendau, esa canción que la primera vez me hizo lagrimear, llorar de emoción, de Juan Daniel Hernández. Se me hizo un bache. Del misterio era La huella del misterio. La huella del misterio. Ricardo, bueno, en el chat tenemos a Ilfani García de Tacuarembó. Le mando un saludo grande. Se ve que en algún momento se enganchó y no lo estaba escuchando. Sí, pará que hay dos. Vamos a hacer justicia con los que nos acompañan. Ilfani García, desde Tacuarembó. Yo ser descendiente de SP, aplausos por este programa, abrazo de luz, hinchará. Bueno, gracias por estar ahí y la tarea es entre todos, ¿está? Y bueno, hay que participar, estar y hacerlo todo en conjunto como pueblo-nación. Bueno, Jorge Eduardo Díaz Coitiño nos dice: la cruzada de La Valleja es parte de la tutela de los masones por instaurar el Estado genocida. Sí, sin duda. La Valleja, sin duda. Bueno, vamos a compartir el tema de Juan Daniel, yéndonos. Un gran abrazo para cada hermano. Ollendau. Bueno, pero ya empezó la canción. La tarde se hizo noche y 4 estrellas desde un cielo sin luna guían mi huella por caminos de piedras y arenas rojas. Mis pies van dando tumbos pero no aflojan. Del oeste la tormenta ruja y se apronta. Aún la luna no sale, voy entre sombras. Hay que apurar el tranco por la subida. Si se descuelga el agua va a haber crecida. Misteriosa la noche en la campaña. Quién sabe lo que no veo y me acompaña. De pronto tiembla el mundo y no se ve nada. ¿Serán tropas de vacas o caballadas? Como noche cerrada la historia nuestra. A oscuras, a los tumbos busco su huella. Me guían la tierra que piso y 4 estrellas. Como noche cerrada es la historia nuestra.
si se aguanta el agua quizás que llegue a cruzar sin crecidas el sal si puedes, sal si puedes, sal si puedes. Qué misterio esconden tus yuyos, qué misterio esconden tus piedras, qué misterio esconden las raíces de tus árboles. Cuéntame. Dicen que llantos, dicen que gritos de furia y miedo, de resistencia, cubren el campo, pasos corriendo. Sal si puedes, sal si puedes. El camino es largo y no llego, la tormenta ya apagó al sol, la noche se hizo y la luna todavía no asomó. En sombras voy, grande el silencio, el campo, el cielo y la distancia que andar. No veo a nadie, mas lo que no hay es soledad. Soy uno más en sal si puedes, sal si puedes. La historia no es una línea recta, lo que ya pasó puede volver a pasar. Ante mis ojos cerrados por la noche, abiertos a la oscuridad, que veo allá, que hay más allá. Sombras que corren por la pradera, tantas preguntas mi mente puebla. ¿Qué hay en sal si puedes? ¿Qué hay en sal si puedes? Dicen que llanto, dicen que grito, de furia y miedo, de resistencia, dura en el campo, pasos corriendo, sombras que corren por la pradera. No veo a nadie, tiembla la tierra, de furia y miedo, de resistencia. Sal si puedes, sal si puedes, sal si puedes, sal si puedes. El lugar que te tocó en la historia.